Bienvenidos a El Hampa Bruta, el espacio donde sacamos a la luz los engranajes más complejos del crimen organizado internacional. Aquí no hay romanticismo ni censura, contamos los hechos como fueron, sin disfraces ni adornos. Hoy viajamos a los años más turbulentos del tráfico de sustancias ilícitas en Colombia, para descubrir la historia de un personaje que, lejos del ruido mediático, construyó un imperio criminal con precisión quirúrgica. Un hombre que transformó el polvo blanco en un negocio meticulosamente estructurado, oculto tras números, cuentas y operaciones transnacionales. Su apodo fue temido en silencio, su rostro irreconocible incluso para quienes trabajaban a su lado. Esta es la historia de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, una mente brillante, un estratega del subsuelo y uno de los cerebros más calculadores que haya tenido el tráfico de sustancias moderno. Y recuerda, si este tipo de contenido te deja pensando y te interesa conocer a fondo cómo operan las redes criminales más complejas del mundo, apóyanos con un clic. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con quienes también buscan entender el lado oculto de la historia y déjanos tu opinión en los comentarios. Cada interacción tuya nos impulsa a seguir desentrañando los casos más impactantes del crimen internacional. Y ahora sí, vamos con la historia de uno de los cerebros más enigmáticos y calculadores que surgió desde el corazón de Colombia, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. En la tranquila ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, nació el 19 de febrero de 1963, un hombre destinado a marcar un antes y un después en el mundo del crimen organizado transnacional. Su nombre, Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como Chupeta, apodo con el que pasaría a la historia del tráfico internacional de estupefacientes. Lo que parecía ser el inicio de una vida convencional cambió radicalmente cuando, siendo aún muy joven, se trasladó a la ciudad de Cali. Allí, el muchacho de modales refinados, estudiante aplicado de economía, encontró el primer peldaño de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los cerebros más meticulosos, violentos y discretos de la estructura criminal colombiana. En Cali se vinculó a los laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas dirigidos por Orlando Henao Montoya, bajo la sombra protectora de los poderosos hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del grupo criminal de Cali. Era la vieja escuela, disciplina, discreción y una red de contactos que alcanzaba desde las autoridades locales hasta las más altas esferas del poder económico. Pero Ramírez Abadía no era un simple empleado en esta maquinaria. Desde sus inicios demostró una capacidad organizativa y financiera que lo haría ascender rápidamente. Su formación académica, combinada con una mente fría y analítica, lo llevó a desarrollar rutas propias para el transporte internacional del polvo blanco, desde Colombia hasta Estados Unidos, con conexiones estratégicas en México, España, Brasil y Uruguay. Su organización era independiente, no respondía a nadie, no trabajaba para otros. Aunque reconocía jerarquías, especialmente al principio, fue tejiendo su propio poder. Llegó a tener 4 oficinas de cobro con aproximadamente 300 hombres a su servicio, distribuidos entre Cali, Bogotá y ciudades clave en Brasil y México. A su alrededor, su círculo íntimo estaba compuesto por nombres que luego figurarían en expedientes judiciales y crónicas rojas. Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, su amigo de infancia y socio. Laureano Rentería, alias El Flaco, que terminó quitándose la vida en prisión. William Tamayo, alias Matzinger, responsable del cobro de deudas. Pepe Gil, alias Pepe Grillo, quien dirigía la seguridad de su familia. Alejandro Gracia, alias Gato Seco, y otros como El Indio, El Capitán, Sombra y El Pastuso. Un equipo compacto, eficaz y temido, que actuaba con bajo perfil pero con una lealtad casi religiosa hacia su líder. Pero como suele ocurrir en los mundos dominados por la ambición y la traición, la sangre no tardó en correr. El primer gran quiebre en la historia de Chupeta llegó cuando su viejo amigo Cuchilla comenzó a acercarse al clan Herrera,
enemigos directos de Wilber Varela, alias Jabón, cabeza visible del Grupo del Norte del Valle tras la muerte de Orlando Henao. Ramírez Abadía, presionado por su alianza con Varela, aceptó firmar una sentencia de muerte. Cuchilla debía desaparecer. La decisión no fue fácil, pero en el juego del poder, el pasado siempre es secundario. El asesinato de Cuchilla marcaría el inicio de una espiral de violencia y traición que rompería en dos al clan. En paralelo, otro hecho sacudiría la estructura: el asesinato de Luis Alfonso Tocayo, Ocampo, mano derecha de Varela, quien había comenzado a colaborar con autoridades estadounidenses. Para Chupeta, esta traición era imperdonable. Su código era simple: la deslealtad se paga con sangre. Con el aval de Varela y otros líderes, ordenó su captura, tortura y ejecución. Lo que no sabía entonces era que esa misma lógica, fría, calculadora, sin espacio para errores, lo llevaría directo a una guerra interna con Jabón, su antiguo aliado. Los enfrentamientos se intensificaron. Se tejieron conspiraciones, se sabotearon rutas y se pusieron precios por las cabezas de sus propios compañeros. Fue entonces cuando Ramírez Abadía desapareció del radar, abandonó Colombia y huyó a Brasil. No era una retirada, era una reconfiguración. Desde Sao Paulo empezó a operar con más sigilo que nunca. Allí no solo se transformó físicamente mediante múltiples cirugías plásticas, tan extremas que llegaron a desfigurarle el rostro, sino que comenzó a lavar su fortuna estimada en $28.000 millones a través de 16 empresas fantasma y una sofisticada red financiera con ramificaciones en España, México, Uruguay y Argentina. Mientras tanto, su ex socio Jabón huía a Venezuela. Pero su historia terminó abruptamente, asesinado por sus propios hombres. El crimen, nunca esclarecido del todo, selló la caída de una parte del clan y reafirmó la astucia de Chupeta, que había logrado sobrevivir a purgas internas, alianzas frágiles y persecuciones internacionales. Lejos de quedarse en la retaguardia, Ramírez Abadía mantuvo alianzas poderosas con los capos mexicanos, especialmente con el grupo criminal de Sinaloa. De hecho, sostuvo vínculos con los Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes y muy especialmente con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a quien apodó El Rápido por su eficacia en el transporte del polvo blanco. Entre ambos fluía más que mercancía. Fluían secretos, rutas, códigos y operaciones compartidas que mantuvieron el flujo constante hacia el norte. La conexión Colombia-México-Estados Unidos estaba consolidada. Chupeta había creado un imperio que operaba como una multinacional: logística aérea, mensajería codificada, centros de lavado en Europa y hasta planes para montar una empresa de taxi aéreo en Sao Paulo, cuya función oculta era movilizar cargamentos y personal entre países con eficiencia quirúrgica. Pero como toda historia criminal, el destino acechaba. El 7 de agosto de 2007, en una lujosa mansión de Morada Dos Lagos, en Aldeia da Serra, la policía brasileña irrumpió con apoyo de agencias internacionales. Lo encontraron junto a 8 personas más y $300.000 en efectivo. Lo que parecía un escondite seguro se convirtió en su jaula dorada. La DEA, en colaboración con autoridades de Brasil, España, Colombia y Estados Unidos, lo tenía cercado. Lo que no lograron sus enemigos, lo consiguió una red de inteligencia y seguimiento financiero. Lo delataron sus movimientos bancarios y la compra de 28 propiedades de lujo distribuidas en varios estados brasileños. Y entre sus posesiones, un detalle que hasta hoy desconcierta a investigadores: casi 200 imágenes de Hello Kitty almacenadas en sus computadoras personales. Eran usadas para ocultar mensajes de texto y voz codificados, con órdenes para mover mercancía o ejecutar rivales. Una ironía macabra. Bajo la estética infantil se escondía la maquinaria de muerte y negocios más grande de su carrera.
Durante su tiempo en prisión, fue extraditado a los Estados Unidos en 2008, donde rápidamente comprendió que su única forma de evitar una condena perpetua era cooperar, y cooperó como pocos lo habían hecho. Su memoria era prodigiosa, su archivo mental una mina de oro. Comenzó a desmantelar redes con nombres, fechas y cifras. Su colaboración fue clave para la condena de Joaquín El Chapo Guzmán, con quien alguna vez tuvo una relación tan estrecha que lo apodaba El Rápido, por su increíble capacidad logística. El testimonio de Chupeta en el juicio de Nueva York fue tan detallado y devastador que selló el destino del capo mexicano. Mientras tanto, su organización se desmoronaba. Algunos de sus hombres de confianza fueron capturados, otros permanecen en la sombra a la espera. Su fiel amigo Laureano Rentería, alias El Flaco, se quitó la vida en prisión, en lo que muchos interpretaron como un último gesto de lealtad hacia su jefe. Otros, como Alejandro Gracia, alias Gato Seco, fueron extraditados. La estructura que alguna vez operó con precisión quirúrgica quedó reducida a ruinas dispersas por el continente. En 2023, la justicia estadounidense dictó su sentencia: 20 años de prisión. Pero Chupeta ya no era el mismo. Su colaboración le valió una reducción significativa de pena. El 9 de diciembre de 2024, tras más de 17 años de encierro, salió en libertad como testigo protegido, bajo una identidad completamente nueva. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo luce. Para el sistema, Juan Carlos Ramírez Abadía ya no existe. Y sin embargo, el eco de su nombre todavía retumba en las calles de Cali, en los expedientes judiciales de Brooklyn, en las selvas de Colombia y en los testimonios de víctimas y aliados, porque aunque haya cambiado de cara y de nombre, su legado sangriento quedó impreso en una de las páginas más oscuras del crimen organizado latinoamericano. La historia de Juan Carlos Ramírez Abadía no terminó el día que recuperó la libertad, solo cambió de forma. Hoy, el hombre que alguna vez fue uno de los capos más poderosos del hemisferio occidental vive en algún rincón del mundo bajo una identidad nueva, custodiado por el Programa de Protección de Testigos de Estados Unidos. Su rostro desfigurado por cirugías que en otro tiempo fue sinónimo de poder, violencia y millones de dólares, ya no es reconocible ni siquiera para sus antiguos aliados o enemigos. Es literalmente un fantasma legal. Sin embargo, en los círculos de Lampa, el nombre de Chupeta todavía causa escalofríos, no solo por la sangre que dejó a su paso, sino por la cantidad de secretos que guarda, porque Ramírez Abadía fue mucho más que un jefe del tráfico ilegal de sustancias, fue un archivo viviente del tráfico global. En su testimonio contra El Chapo, no solo detalló rutas, fechas y contactos, también reveló nombres de políticos, empresarios y militares que facilitaron operaciones multimillonarias. Muchas de esas revelaciones permanecen clasificadas o bajo investigación sigilosa por agencias internacionales. Es decir, Chupeta aún tiene poder, aunque ya no tenga ejército. En Colombia, su figura se ha convertido en una especie de leyenda maldita. Hay quienes aseguran que parte de su fortuna nunca fue confiscada y que varios millones de dólares estarían escondidos en caletas aún no descubiertas, enterradas en zonas rurales del Valle del Cauca y Antioquia. Incluso se ha especulado con que miembros de su antigua red intentan reconstituir pequeños núcleos criminales inspirados en su modelo, empresarial, calculador, sin exhibicionismos innecesarios. Una especie de neonarcotráfico silencioso, lejos de la violencia escandalosa, pero igual de lucrativo. Pero el precio que pagó fue alto. Chupeta perdió todo lo que alguna vez amó, a su familia, a sus amigos de infancia, a sus socios, incluso su identidad. En los pocos documentos desclasificados tras su testimonio, se deja entrever que sufre secuelas mentales severas producto del aislamiento, el estrés prolongado y la paranoia constante. Cambiar de nombre no cambia la conciencia, y vivir oculto, aunque sea en libertad, es vivir condenado. Paradójicamente,
El sistema judicial de Estados Unidos le dio la única cosa que su imperio de polvo blanco jamás pudo comprar: tiempo. A pesar de haber dirigido una operación y de ser responsable de introducir más de 150 toneladas de sustancias ilegales a suelo estadounidense, lo que implicó miles de muertos y generaciones enteras arruinadas por la adicción, recibió una pena que muchos consideran irrisoria en comparación con la magnitud de sus crímenes. Su testimonio fue el pase libre, una carta que le abrió la puerta a una segunda vida, aunque bajo una existencia clandestina. En los juzgados, fiscales y agentes aún recuerdan su precisión quirúrgica para reconstruir hechos, nombres y cifras. Su mente, entrenada como contador y deformada por el crimen, funcionaba como una computadora del mal. Algunos de sus testimonios aún están siendo utilizados para construir casos contra nuevas estructuras criminales en México, Colombia, Venezuela y Brasil. Incluso se dice que ofreció detalles sobre lavado de activos a través de criptomonedas, usando plataformas en Asia y Medio Oriente, años antes de que se convirtiera en un foco de atención global. Pero en el fondo, la historia de Juan Carlos Ramírez Abadía encierra una verdad incómoda. El sistema lo usó tanto como él usó al sistema. Fue un engranaje fundamental para destruir al grupo organizado de Cali desde dentro, luego para demoler al del norte del Valle, y finalmente para contribuir a la caída del de Sinaloa. Su vida fue una bomba de tiempo que explotó desde todos los ángulos, afectando a capos, gobiernos, bancos, comunidades y agencias de inteligencia. Hoy, mientras se apaga en el anonimato de una vida que ya no le pertenece, queda una pregunta en el aire: ¿vale más un testigo que un criminal? Chupeta nunca fue un simple capo. Fue un símbolo de cómo la inteligencia, cuando se desvía, puede ser más letal que las balas. Y aunque el mundo crea que está muerto, lo cierto es que el capo invisible aún respira. Recordemos siempre que glorificar a estos personajes es un error. Lo que construyeron estuvo cimentado en el sufrimiento de miles, en el dolor de familias rotas y en la violencia que aún deja cicatrices en comunidades enteras. Juan Carlos Ramírez Abadía fue un engranaje más de una maquinaria que por años degradó instituciones, corrompió sociedades y dejó huellas imborrables. No basta con señalar al individuo, hay que entender el entorno que permitió su ascenso. ¿Qué falló en el sistema? ¿Cómo se permitió que una estructura así funcionara durante tanto tiempo sin freno? En El Hampa Bruta no justificamos ni admiramos. Informamos con rigor, analizamos con conciencia y ponemos sobre la mesa los factores que llevaron a estos desenlaces. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más inquietantes del crimen organizado latinoamericano. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Volveremos pronto con otro episodio que te mostrará cómo operan las redes invisibles que muchos prefieren ignorar. Porque solo entendiendo el pasado podemos construir un presente más justo y libre de violencia. Hasta entonces.